Hola a todas, bienvenidas. Soy Vianney Paola, soy co-coordinadora de esta línea de estudios sobre filosofía y salud mental. Hoy nos reunimos para conocer el trabajo de Angélica. Ella presentará, y tengo el gusto también de presentarles a Jimena Ponce, quien es también co-coordinadora de esta línea de estudios en salud mental. Les platico un poco de Jimena. Ella estará moderando la sesión. Ella estudió biología y la maestría en el posgrado en filosofía de la ciencia. Se especializó en el campo de filosofía de la ciencia y su tesis consistió en realizar una crítica al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, desde las herramientas y categorías que aporta la epistemología feminista. Sus líneas de investigación son la naturaleza humana y materialismo histórico, filosofía e historia de la teoría evolutiva, antipsiquiatría, teoría de sistemas de desarrollo, neolamarquismo y filosofía de la biología desde la postcultura de la biología dialéctica. Y sin más, por el momento los dejo con ella. Bueno, hola, buenas tardes, gracias, Vianney. Bueno, como dijo mi compañera, bienvenidas a este seminario, esta sesión. Pues estamos contentas de que se hayan conectado. Bueno, la ponente es Angélica Elijayek, es filósofa y magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y estudiante del doctorado en filosofía de la misma institución, en donde se desempeña como profesora de la Facultad de Filosofía. Sus líneas de trabajo de investigación son antropología filosófica, estética, filosofía y literatura, filosofía del dolor y de la enfermedad. Entonces ella nos va a presentar su trabajo, su investigación, y por parte de la replicante, Sandra Lucía Ramírez Sánchez, es maestra y doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM. Es investigadora titular A de tiempo completo del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM también, y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 2. Su principal línea de investigación la conforman los estudios filosóficos y sociales de la ciencia y la tecnología. Bueno, estas es como la semblanza, claro que es una síntesis muy chiquita del gran trabajo que hace cada una de ellas. Gracias. Muchísimas gracias a la Red Mexicana de Mujeres en Filosofía por la convocatoria, por aceptar mi propuesta. Me parece un espacio maravilloso para enriquecerla, por supuesto, a partir de toda la discusión que surja de aquí. Quiero comenzar haciendo la aclaración. Esto es una parte de un proyecto más grande. En esto consiste mi proyecto doctoral que se está desarrollando. Por lo tanto, digamos que esto es una síntesis, digamos, podríamos decir una abrebocas de lo que luego será, digamos, el grueso desde la investigación completa. Aquí empiezo a abordar unas ciertas perspectivas, lo que sería el enfoque general de ese proyecto, hacia dónde va y por qué opera de esa manera y desde dónde, digamos, voy a empezar a trabajar. Voy entonces a compartir pantalla. Las voces en el laberinto, la pregunta por lo humano a través de las metáforas de la vivencia de la esquizofrenia. La filosofía es una reflexión para la cual toda materia es buena, y estaríamos dispuestos a decir para la cual toda materia tiene que ser extranjera. Esta indicación que encontramos en la introducción de lo normal y lo patológico de Canguilhem nos abre el camino a nosotros también para la tarea que nos proponemos, a saber, acercarnos a la esquizofrenia no desde la perspectiva médica, psiquiátrica, sino desde la filosófica, asumiendo la enfermedad como una posibilidad constitutiva del hombre en cuanto ser improbable y frágil. Los puentes que queremos extender entre el saber médico y la aproximación filosófica nos revelan problemas estrictamente humanos que se mueven en el horizonte de sentido frente al sufrimiento. Nuestra mirada a esta vivencia se orienta en el terreno del carácter simbólico del hombre, que produce metáforas como respuesta a circunstancias límites no eliminables de la vida humana. Siguiendo a Cassirer, podemos decir que hay
ciertas enfermedades que por su naturaleza son también patologías simbólicas. En nuestro caso, las metáforas y su carácter traslaticio nos conducirán a través de la experiencia de la esquizofrenia. Es preciso aclarar aquí que utilizamos el término más reconocido para la denominación de este tipo de psicosis. Sin embargo, vamos a abordar también las dificultades de esta denominación, no solamente porque implica una serie de concepciones estigmatizantes, sino ante todo porque responde a un intento de la psiquiatría contemporánea que se acerca a nuestra propuesta específicamente. Esta mirada a la metáfora puede ofrecernos un campo de comprensión de la enfermedad y de la imposibilidad de conceptualizar dicha circunstancia extrema. Para desarrollar nuestra tarea, se requiere entonces tejer un diálogo entre la psiquiatría y la filosofía. Este diálogo implicará, en primer lugar, aproximarnos a un método de tematización y terapéutico de enfermedades mentales ya desarrollado por los doctores George Lakoff y Mark Johnson, lingüista y filósofo respectivamente. Esta se denomina la teoría de la metáfora conceptual. En un segundo lugar, contrastar los alcances de este método en la medida de lo posible con el trabajo de la metaforología blumenbergiana como un camino para desarrollar una antropología filosófica que dé cuenta de la vivencia de la enfermedad como un modo de estar en el mundo. En este sentido, y siguiendo a Sachs, nuestra aproximación al esquizofrénico es evidentemente antropológica en su sentido filosófico. Sin embargo, en la línea de lo propuesto por Blumenberg, esta antropología filosófica partirá del enunciado según el cual no es tan obvio que el ser humano pueda existir. Según esto, la condición humana es siempre y ante todo pática, incluso improbable. Su origen está marcado por un salto que, en la evolución que supuso, trajo consigo también la exposición y vulnerabilidad ante un horizonte natural hostil. Semejante situación expone una constitución frágil del hombre que, en tanto que tal, es siempre y en todos los casos susceptible de enfermar y ser afectado por los múltiples desvíos que supone su condición. Ahora bien, dado que la condición fundamental de lo humano descansa en esa particular situación existencial de desajuste, podemos preguntarnos en palabras de Ortega y Gasset, ¿es realmente la enfermedad, en nuestro caso la locura, un desvío? ¿Qué es lo que falla en la locura que distancia al que la padece de la norma? ¿De qué hablamos cuando hablamos de norma o normalidad en el horizonte humano para referirnos a ciertas patologías, por ejemplo, la esquizofrenia? Aquí cito a José Ortega y Gasset. El animal que se convirtió en el primer hombre habitaba, al parecer, en los árboles. La cosa es bastante conocida. Era un habitante arborícola. Pero por eso su pie está formado de modo que no es adecuado para caminar sobre el suelo, sino más bien para trepar. Como habitaba en los árboles, vivía sobre terrenos pantanosos en que abundan enfermedades epidémicas. Vamos a imaginar, solo estoy contando un mito, que esta especie enfermó de malaria o de otra cosa, pero no llegó a morir. La especie quedó intoxicada, y esta intoxicación trajo consigo una hipertrofia de los órganos cerebrales. Esta hipertrofia acarreó, a su vez, una hiperfunción cerebral, y en ello radica todo. Este animal, que se convirtió en el primer hombre, ha encontrado súbitamente una enorme riqueza de figuras imaginarias en sí mismo. Estaba naturalmente loco, lleno de fantasía, como no la había tenido ningún animal antes que él. Y esto significa que frente al mundo circundante era el único que encontró en sí un mundo interior. Cuando el primer hombre encontró tal riqueza en imágenes internas, la dirección de su atención realizó el más grande y patético giro desde afuera hacia adentro. Empezó a prestar atención a su interior, es decir, entró en sí mismo. Era el primer animal que se encontraba dentro de sí, y este animal que ha entrado en sí mismo es el hombre. Hasta aquí la cita. Si el hombre es el animal constitutivamente enfermo y su vida, por tanto, es un permanente y dramático enfrentamiento con el mundo, podemos entonces rastrear en la esquizofrenia esos datos esencialmente humanos. En particular, esta circunstancia, que en muchos casos está marcada por el padecimiento, nos permitirá ahondar en la condición pática del animal ficticio y novelesco, que inserto en la cultura busca, sin mucho éxito, salvarse y protegerse, aunque no lo pueda hacer de modo temporal y pasajero. El denominado desajuste del esquizofrénico
nos permitirá entonces rastrear una circunstancia fundamental del hombre que a su vez nos dará acceso a la particularidad de su vida, su sentido y posibilidad. Estas son las voces en el laberinto. Lo que ha sido denominado y abordado como locura acoge bajo su manto una enorme cantidad de manifestaciones. En nuestra propuesta intentaremos aproximarnos específicamente a la esquizofrenia, a su característica fragmentación de la experiencia y a su imposibilidad por integrarla en el sentido de un self o de una identidad. Esa persona que se asume anómala y liminal padece de una particular destrucción de la cohesión interna de la personalidad psíquica con perjuicio predominante de la vida emocional y de la voluntad. Si la pasión dominante, dice Kant, es en sí misma lo bastante odiosa y al mismo tiempo absurda, como para que aquello que precisamente se opone a la intención natural de esa pasión se considere que es lo que la satisface, este estado de razón invertida es la locura. Asumimos entonces, según esto, que la esquizofrenia sería la disociación entre la afectividad profundamente perturbada por la pérdida de contacto con la vida y la inteligencia que permanece intacta y que como en un operador de cine registra todo lo que pasa frente a ella. Es común, aquí hago un paréntesis, que esa sensación de irrealidad que refieren muchos pacientes esquizofrénicos y con ello la distancia y disolución de la realidad se ve acompañada por la metáfora cinematográfica. Esto es una que particularmente usa René, una paciente que recoge sus memorias en el denominado diario de una esquizofrénica y que específicamente Shesheye recoge y aborda en su libro en el que trabaja esto desde lo que ya denomina la realización simbólica. Por tanto, tendremos que reconocer que la locura no es simplemente lo otro de la razón. De hecho, la facultad en sí misma no es la que se vería afectada, sino su relación con la vida emocional y por ende la voluntad. De este modo nos vemos enfrentados a replantear no solo la locura y aquello que comprendemos por razón, sino ante todo lo humano. Ese individuo excepcional que es el esquizofrénico debe ser abordado y comprendido de forma igualmente excepcional. De ahí que las múltiples pérdidas que representa la paulatina desintegración de su yo nos conduzcan por derroteros metodológicos, comprensivos y terapéuticos que convergen en el símbolo y la metáfora. La mediación que se establece a través del edificio simbólico entre el hombre y la realidad, incluso allí donde se produce una disolución del yo, como es en el caso de la esquizofrenia, permite que el mundo represente y signifique un escenario con sentido para nuestra especie y que podamos esbozar algún tipo de conocimiento sobre el mismo, corrigiendo las disonancias existentes y evitando que éstas desmesuradamente crezcan. Primero, la imprecisión ondulante del infierno en los imaginarios y estigmas de la enfermedad mental. Y esto es simplemente esta imagen que tengo aquí en este momento es lo que sería la guía metodológica en mi trabajo. El escuchar anclado a la narración y a los testimonios, ¿no? Que serían todas esas voces recogidas en lo que ellos han reconocido muchas veces es propiamente ese laberinto. Thomas Szasz, psiquiatra y precursor de lo que hoy se conoce como psiquiatría crítica, hereje para muchos, pero indudablemente prolífico autor, abrió en sus cuestionadas obras a discusiones necesarias respecto a la mal denominada enfermedad, según él, de la esquizofrenia o demencia precoz. El problema de esta denominación y su consecuente práctica es la transformación del discurso psiquiátrico en discurso médico, que en esta medida implicó también no solo una comprensión de la esquizofrenia como enfermedad, sino además, por esa razón, de la constitución de esta como un tipo de proceso biológico anormal que se sucede en la cabeza del paciente y que se manifiesta a través de diversos síntomas psicológicos y sociales. Dicha caracterización, como indicamos arriba, provocó la vinculación de la psiquiatría con la medicina, estableciéndose entonces como un discurso primordialmente biomédico, que orientaría diversas prácticas de camino a su pretendido tratamiento o cura. Dice Szasz que ni Kraepelin ni Bleuer descubrieron lesiones histopatológicas o procesos fisiopatológicos en sus pacientes. Por el contrario, actuaron como si efectivamente hubieran descubierto esas lesiones o procesos. Clasificaron a sus pacientes, de acuerdo con ello,
y se comprometieron ellos mismos y sus seguidores a establecer la identificación precisa de la naturaleza orgánica y la causa de estas enfermedades. En otras palabras, y en la misma línea de lo planteado por Huberman respecto de la histeria, inventaron la enfermedad. Según Arietti, la intuición de Kraepelin consistió en incluir 3 condiciones bajo un síndrome. Las 3 condiciones eran catatonia, pues estupor originalmente descrita por Calhoun, everfrema o comportamiento estúpido y altisonante descrito parcialmente por Hacker, y besania típica o alucinaciones y delirios, también previamente descrita por Calvo. Respecto de esto, dice Sass, lo que deseo enfatizar aquí es que cada uno de estos términos se refiere al comportamiento y no a la enfermedad, a una conducta desaprobada y no a un cambio histopatológico. De ahí que se las pueda llamar vagamente condiciones, pero no son, estrictamente hablando, condiciones médicas. Si ninguno de estos términos es una enfermedad, juntos tampoco lo serán. Sin embargo, lo desagradable de las personas que mostraban tal comportamiento psicótico, la verdadera o aparente incapacidad social de los pacientes y el prestigio profesional de médicos como Kraepelin fueron suficientes para establecer la demencia precoz como una enfermedad cuya histopatología, etiología y tratamiento solo esperaban los posteriores avances de la ciencia médica. Sin esperar que ocurrieran dichos avances, la enfermedad fue realizada etimológicamente. Se le cambió el nombre del latín al griego, es decir, de demencia precoz a esquizofrenia, y su incidencia, es decir, su relevancia epidemiológica, aumentó con este cambio. Haber inventado esta enfermedad implicó así la justificación para comprender al psiquiatra como médico, al esquizofrénico como paciente y a la prisión, en donde el primero confina al último, como hospital. Esta transformación que patologizó cierto tipo de comportamientos requirió el paso de la histopatología a la psicopatología, esto es, el paso de la estructura corporal anormal al comportamiento personal anormal. Añade Sass. El pensamiento del esquizofrénico es, por lo tanto, anatomizado y patologizado para crear una ciencia psicopatológica, y luego de psicoanálisis y de la psicodinámica, todas ellas a su vez sirven para legitimar al loco como paciente médico, psiquiátrico, y al doctor de locos como el curador médico, psiquiátrico. A través del libro, Bleuer enfatiza que el paciente esquizofrénico sufre de desorden del pensamiento manifestado por un desorden del lenguaje. Este asunto nos llama particularmente la atención, ya que este desorden del pensamiento es por eso también desorden del lenguaje, particular en que el paciente se relaciona con ellas o las comprende. Es por eso que para Sass, la anormalidad no yace en el lenguaje en sí, sino en su contenido. Todo este asunto nos interesa en tanto que el autor deja abierto un camino de cuestionamiento que a la base no es otro, sino el del imaginario de la locura, de la esquizofrenia como representante máximo de dicha condición y de las formas diversas en que a partir de estas caracterizaciones ha sido abordada, tratada y en muchos casos excluida. Acá cabe preguntarnos de qué está enfermo ese denominado paciente psiquiátrico, qué clase de patología exhibe su pensamiento. Esas metáforas inaceptables para el que escucha y que usa el denominado esquizofrénico expresan lo que el autor reconoce como la quinta esencia humana, esto es, la condición simbólica sobre la que descansa lo humano y que le ayuda a construir sentido, un horizonte a partir del cual relacionarse y comprenderse. De igual modo, podemos reconocer desde la otra cara de la moneda la forma en que el lenguaje también puede ser usado para privar a los individuos de su humanidad. Es precisamente ese carácter de extrañamiento lo que aparentemente ha justificado la exclusión sistemática de los denominados locos. Si lo que convierte a las manifestaciones esquizofrénicas en síntomas es el hecho de que son incomprensibles, ¿permanecen siendo síntomas cuando ya no lo son? ¿Por qué confinar a las personas aunque sus manifestaciones sean incomprensibles? Estas preguntas no suelen hacerse en tanto que parecen exponer los dominios de la psiquiatría como faltos de enfermedades visibles, de la misma manera que el emperador legendario carecía de ropa visible. Aparentemente, el uso de la metáfora es lo que trazaría la línea divisoria entre el enfermo, o el así denominado enfermo, y el genio o el poeta.
La metáfora aparentemente debe ser solo un recurso teórico, una simple metáfora. Sin embargo, en el caso de los denominados esquizofrénicos, esa línea entre la representación directa e indirecta se ha borrado. El resultado es entonces que a menudo piensan en esas metáforas en un sentido literal. Soy libertad, soy Suiza, soy el reloj, etc. Enfatizar en estos cuestionamientos permite reconocer en ellos una comprensión diferente, no solo de lo reconocido como enfermedad, desvío, normal o anormal, sino ante todo de lo comprendido y reconocido como humano. De ahí que el trabajo con Blumenberg resulta indispensable en tanto que parte de una comprensión de lo humano desde su condición frágil, improbable, pero también simbólica, más aún metafórica. De esta manera, el filósofo se distancia de una concepción instrumental y o retórica de la metáfora para reconocerla como elemento fundamental en la constitución y aseguramiento de la vida del ser humano en sus múltiples posibilidades existenciales. 2. La metáfora conceptual entre el delirio y el código. Si bien las investigaciones sobre la enfermedad mental han avanzado notablemente, ese es el caso de Tizón, Geek, Reed, entre otros, incluso en el terreno de la articulación entre el saber médico y la filosofía, gracias a los trabajos inspirados en Foucault, aún no se ha puesto un énfasis en los abordajes de corte metaforológico que resaltan las implicaciones antropológicas en su sentido filosófico al momento de abordar estas aparentes patologías extremas. En este horizonte, inspirado en Blumenberg, sobresalen algunos trabajos recientes, como es el caso de los trabajos de la profesora Josefa Ros Velasco, aunque se centran en los fenómenos de aburrimiento y depresión específicamente. En el campo de la psiquiatría, Lakoff señala que la metáfora es fundamentalmente de naturaleza conceptual, no lingüística, y que la metáfora es el principal mecanismo a través del cual comprendemos conceptos abstractos y realizamos un razonamiento abstracto. La teoría de la metáfora conceptual es un tipo de análisis que asume la naturaleza conceptual de la metáfora, la posibilidad de su detección a partir de expresiones lingüísticas. Adopta para ello la hipótesis de que las metáforas conceptuales pueden revelar conceptualizaciones y patrones de pensamiento de los hablantes. La metáfora conceptual se postula como un proceso cognitivo inconsciente y habitualmente inadvertido, mediante el cual se proyectan estructuras de conocimiento entre dominios de la experiencia. Si bien la teoría de la metáfora conceptual está ante todo basada en el método mediante el cual el psiquiatra articula el diálogo a través de una determinada metáfora que él mismo propone, forzando hacia el paciente a hablar de una metáfora concreta y predefinida, de tal forma que puedan ayudar a los pacientes a comunicar sus experiencias, no hay muchos estudios que en este campo analicen la producción espontánea de metáforas en el discurso de los pacientes con trastorno mental severo. No obstante, consideramos que identificar y rastrear esas metáforas en el lenguaje cotidiano del esquizofrénico, sin imponerle una determinada metáfora previamente configurada por el saber médico, tal como lo hace la teoría de la metáfora conceptual, nos daría acceso a un determinado horizonte de comprensión de la realidad a la que se enfrenta el esquizofrénico y de la que depende su seguridad ontológica. Con ello también lograríamos acercarnos al sentido en el sinsentido de su extrema situación existencial. De esta manera, tenderíamos los puentes entre los esquizofrénicos y el resto de los que nos consideramos que llevamos una vida con sentido, pues reconoceríamos que tanto ellos como nosotros habitamos un mundo que asumimos como dado desde nuestras propias circunstancias. Este reconocimiento tiene, obviamente, alcances éticos y sobre todo políticos que se sugerirán. Habitualmente las nociones de alienado y demente nos han remitido en su etimología a una desposesión, alienare, o a una pérdida de meas del espíritu. Al igual que el loco, del latín foldis, globo lleno de aire, el alienado habría perdido la razón, su razón y su identidad, a veces con la sospecha de una posesión por un espíritu extraño. Esto es particularmente notorio en la primera meditación de Descartes, que genera eventualmente después de mucho tiempo un diálogo muy interesante entre Foucault y Derrida, justamente porque aparentemente ahí estaría el inicio de cierta comprensión de la locura y por lo tanto su posterior encierro. La locura y el loco llegan a ser personajes importantes en su ambigüedad, amenaza y cosa ridícula, vertiginosa, sin razón, del mundo y ridiculez menuda de los hombres. Esto es Foucault. Si la tarea de la razón es, entre otras, la postulación de la objetividad de lo real, en el interminable diálogo entre el loco y el mundo, cada cual descalifica la experiencia del otro, poniendo así en juego la noción misma de lo real y entonces también la del cuerpo.
De ahí el reto de seguir a través de múltiples y desconcertantes aventuras el devenir de la razón, en este caso desde la locura o el cogito roto, como dice Peluchón. La locura es pues una vocación imperiosa, así ha sido comprendida, un sacrificio sin sentido, una desintegración, una catástrofe entre el entusiasmo y la apatía. Esclavo de las potencias, interiores o exteriores, que provocan su exclusión voluntaria o involuntaria de un mundo compartido, el loco puede reivindicar su locura o pedir que se libere de ella, o convertirla en una pasión activa, un heroísmo tambaleante o un exilio. Según esto, la locura se ha concebido como lo otro de la razón, y por lo tanto también como aquello que exilia a quien la padece del mundo humano, entiéndase civilizado en tanto que salvaje. School afirma, la sinrazón es lo que yace más allá del límite, y en cierto sentido se corresponde con el punto en que el ser civilizado se convierte en el salvaje. La locura no está en la civilización, sino que es completamente exterior y ajena a ella. Ese tipo de alteridad y su relación ha sido cambiante según las épocas, pero ha tenido en común el estigma y la tendencia a ubicarla en el ámbito de lo inhumano, con una investidura moral que explicita y justifica su exclusión. Precisamente, uno de los principales problemas en el siglo XIX fue la aplicación de los métodos científicos tradicionales en el campo de la salud mental, en tanto que aquello que se determinaba como objeto de estudio era propiamente el ser humano caracterizado, entre otras cosas, por su capacidad para reflexionar acerca de su propia experiencia. No obstante, se produjo una paradoja a la base del mismo proceder. El proceso de diagnosis depende de la valiosa e imprescindible contribución del paciente, pero una vez establecido el diagnóstico ipso facto, este parece incapacitarlo para seguir contribuyendo a la discusión sobre el significado de su enfermedad. En ese sentido, no ha habido demasiada atención a la valoración de las experiencias de los pacientes. Una de las formas a través de las cuales se manifiesta esta desatención es la falta de un lenguaje aceptado, bien diseñado, que permita referirse a las interpretaciones o respuestas de los pacientes ante sus propias experiencias para describirlas o categorizarlas. Nuestra falta de lenguaje adecuado, como diría Wittgenstein, limita nuestras posibilidades de expresión. No parece haber categoría que permita describir el sufrimiento humano, ni un sistema rutinario para registrar esta dimensión tan densa en términos de información, construida por las historias de los pacientes y las familias sobre la experiencia de la enfermedad. En los últimos años, en el campo de la psiquiatría y de la medicina, se han publicado numerosos trabajos sobre la aplicación del análisis del discurso en el área de la salud mental. Así se ha estudiado la interacción entre médico y paciente, especialmente en el proceso de establecimiento del diagnóstico, en donde se hace particular énfasis en el análisis de las estrategias comunicativas de los profesionales, así como en la delimitación de las fases del encuentro médico-paciente en tanto que género discursivo. Estos trabajos han demostrado que la manera en que los profesionales de la salud presentan los tratamientos influye notablemente en la probabilidad de su aceptación o rechazo por parte de los pacientes. En ello, se pone manifiesto el papel crucial de la lingüística aplicada en la asistencia sanitaria y se reivindica una mayor colaboración entre lingüistas, profesionales de la salud e investigadores de otras áreas de las ciencias sociales, con el objetivo de que estas investigaciones tengan una aplicación real en los pacientes. De este modo, en el área de la salud mental, se subraya la necesidad de avanzar hacia un discurso interdisciplinario de cura integral, en tanto que se ha demostrado que las fronteras profesionales pueden ser obstáculos para la cura efectiva del trastorno mental. En este sentido, cabe destacar el trabajo de Seaman y Simons, en el que se analiza la introducción de una nueva figura profesional en el área de la salud mental de Inglaterra, a saber, una figura multidisciplinar que combina prácticas médicas, psicológicas, de enfermería y terapia ocupacional. En concreto, el estudio se basa en el análisis del discurso de profesionales que participaron en esa iniciativa para entender de qué manera conceptualizan su rol y práctica. Los resultados muestran que persiste el discurso biomédico imperante, un discurso que reduce la atención sanitaria al proceso de medicalización, concebido en términos de evaluación, diagnóstico, prescripción y administración de medicamentos. Esto es, un proceso en el que las condiciones humanas se definen en términos de condiciones médicas y problemas. No obstante, Seaman y Simons evidencian la emergencia de otros discursos complementarios que enriquecen y equilibran el discurso biomédico. De esta manera, abogan por un discurso interdisciplinario que valore los componentes psicológicos y humanos de la atención a la salud mental, en tanto que, como hemos dicho,
el lenguaje tiene una naturaleza performática. La supremacía del discurso biomédico en el ámbito de la psiquiatría también se hace patente en el uso de las determinadas metáforas. Roseman destaca el aumento de los términos anti, como por ejemplo antipsicóticos, que de forma análoga a los antibióticos reflejan una conceptualización de trastornos basados en la guerra. Un elemento externo invade al afectado de manera que la función del tratamiento es erradicarlo. Siguiendo con esta metáfora, es común también el uso de expresiones como efectos colaterales o bien la descripción de los afectados como sobrevivientes. Como apunta Roseman, la elección de estas metáforas puede tener consecuencias profundas en la práctica profesional. Por lo tanto, considera que es fundamental revisarlas, así como los conceptos de diagnóstico y tratamiento que conllevan, en tanto que existen otras metáforas que iluminan mejor el proceso. En ese sentido, el autor recuerda además que muchos términos de la psiquiatría se han originado como metáfora. Ese es el caso particular de la esquizofrenia como división de estructuras psicológicas. Unas metáforas que, si bien se usan como verdades en el discurso psiquiátrico, siguen influyendo en la manera en que conceptualizamos un concepto particular. Por consiguiente, el estudio de la metáfora conceptual en el ámbito de la psiquiatría puede ser de gran utilidad para avanzar hacia una mejor comprensión y tratamiento del trastorno mental. En este punto es importante destacar que se han realizado numerosos estudios sobre el lenguaje de las personas con esquizofrenia, teniendo en cuenta también que se reconocen, y en esto Tizón es particularmente enfático, incluso Franco de Masi, que aquí hay un problema aparentemente porque los esquizofrénicos parecen no tener un pensamiento como tal simbólico. Y eso en esa medida implicaría que para comprender de alguna forma esa realidad psíquica, su mente principalmente está saturada de elementos sensoriales que serían, digamos, la base de los posteriores delirios. Sin embargo, esta reflexión respecto a la aparente imposibilidad de producción de metáforas ha sido constantemente revisada. Las investigaciones parten de la asunción de limitaciones semánticas y pragmáticas de estos hablantes, especialmente dificultades en la identificación de la ironía, así como problemas de comprensión en las metáforas. No obstante, no todos los estudios confirman este patrón. Por ejemplo, Yakmakova no encuentra dificultades de reconocimiento de la metáfora en personas diagnosticadas con esquizofrenia cuando éstas son convencionales. El problema de base es que este tipo de estudios, los investigadores tienden a prestar atención únicamente a las metáforas más creativas e idiosincráticas, omitiendo el estudio de las metáforas convencionales. Escuchar las voces en el laberinto implica entonces acompañar a esos extraviados en el caos del trastorno mental a través de las metáforas recogidas en diferentes testimonios de esquizofrénicos. El dolor, desconcierto, impotencia y también la esperanza se entretejen en las narraciones que nos traerán luz sobre la riqueza del contexto humano y las infinitas formas de adaptación individual. A través de estas narraciones podremos acceder a nuevas formas de vida latentes y posibles, que de otra manera no podríamos vislumbrar. Comprendemos ese potencial creativo y paradójico del padecimiento, como diría Oliver Sacks, que reobra en la transmutación de la realidad y de la identidad del esquizofrénico. El estudio de estas narrativas de pacientes nos recuerda además que todos habitamos una estrecha franja de normalidad, a cuyos lados se abren los profundos abismos de la psicosis. La locura es pues siempre una posibilidad latente más allá de cualquier diagnóstico. Tercero y último, acoger la enfermedad como modo de ser, enfermedad mental y vida en común, voces y entremundos. Como hemos visto, la mayoría de las investigaciones giran en torno a la producción de metáforas por parte de terapeutas y médicos tratantes. El análisis lingüístico se centra en el discurso médico y su impacto en los pacientes. Sin embargo, es muy poco lo que se trabaja desde el lugar del enfermo, invalidando así lo que éste pueda decir de su condición. Uno de los pocos trabajos en esta dirección es el realizado por Schoenemann sobre la depresión, en donde se utiliza como corpus un libro en el que el autor describe su experiencia con la enfermedad utilizando un aparato de metáforas conceptuales, que según las conclusiones a las que llega, comunica de manera muy efectiva las sensaciones de los afectados. De camino a una reivindicación del lugar del sujeto que padece el trastorno, se propuso el 10 de octubre del 2018 la celebración del Día del Orgullo Loco. Esto cambia según los diferentes países donde se celebre, que busca cuestionar los imaginarios, contextos y marcos de referencia desde los que se han leído y en muchos casos estigmatizado las aflicciones mentales. En el marco de esta celebración,
Se busca entonces la inclusión de los individuos que sufren algún tipo de trastorno mental en la construcción dialógica de los itinerarios y prácticas en torno a su condición. Una celebración de esta índole tuvo lugar como parte del movimiento en primera persona que se encamina a desarticular prejuicios sobre la salud mental, constituyéndose así en una plataforma de expresión colectiva en donde cada paciente es reconocido como sujeto de acción y diálogo ante sus propios procesos de recuperación y empoderamiento. En los últimos años se ha venido desarrollando un cambio profundo en las ciencias sociales respecto a su comprensión de los conceptos, su condición espacial y móvil, y por lo tanto también su plasticidad y capacidad de transformación. Esa circunstancia delata una particular reflexión de sus límites y discontinuidades que los conducen a establecer canales de comunicación interdisciplinarios, estableciendo así nuevos modos de representación conceptual y metafórica. Reconocer esta condición traslaticia de los conceptos implica examinar también su origen metafórico o preconceptual, en el cual se consolida el mundo de la vida para el ser humano. Gracias a las metáforas se configura un sentido y se asegura un lugar en un contexto indomable y excesivo. En esta línea argumentativa, Blumenberg piensa dentro del llamado giro lingüístico del siglo XX, es decir, piensa bajo la guía del lenguaje. Sin embargo, el lenguaje que guía al filósofo no es el lógico conceptual, sino un lenguaje ficción que trata con metáforas e historias. Esas metáforas que propone y que suponen la base fundamental de su propuesta constituyen cada una de ellas una representación de la realidad como un todo. Cuentan con una clara plasticidad cargada de sentido que no puede ofrecer el concepto y por la que pueden orientarse, deben orientarse y se orientan el pensamiento y la acción humanos, su historicidad, su historia y su historiografía. Las metáforas son, pues, representaciones fundamentales de la orientación humana en el mundo, imágenes del mundo determinantes, fuentes de sentido. En cada una de ellas se expone una totalidad de interpretaciones que tiene una unidad orgánica imposible y superior al concepto, que de todos modos se trasluce y se perfila a través de ellas, ya que también pertenece en definitiva a un mismo sistema de orientación, dice Blumenberg. El cambio histórico de una metáfora evidencia la metasinética misma de perspectivas y horizontes de sentido históricos, dentro de los cuales se experimentan también los conceptos, sus modificaciones. ¿El rodeo al sentido propio que constituye la metáfora tiene alguna finalidad? ¿O es un puro rodeo meramente superfluo? ¿O es que habría que poner en tela de juicio esa misma distinción entre propio y metafórico? Ya Aristóteles había recurrido para su definición de metáfora a términos vinculados semánticamente al movimiento, al desplazamiento. La forá, tal como es definida por Aristóteles en la física, es cambio de lugar. La metáfora será entonces una forma de desplazamiento, pero de naturaleza ya no física, sino semántica. Dentro de la misma definición aristotélica de metáfora, vemos cómo se opera este desplazamiento, un préstamo de sentido que va desde lo originario, sensible, hacia lo figurado, inteligible. En otras palabras, la definición misma de metáfora es metafórica. Se trata de la metáfora como una deuda en la que se toman prestados sentidos propios de lo sensible y se desplazan para expresar un significado inteligible, conceptual. Cabe anotar también, por otro lado, que el desplazamiento metafórico en la definición de la metáfora tiene la forma principalmente de un préstamo de sentido que está destinado a cubrir un vacío semántico. No hay otra forma de definir o señalar la esencia de lo metafórico si no es con una metáfora de movimiento, de traslación o de desplazamiento. En este sentido, estamos frente a una catacresis originaria dentro del concepto mismo de metáfora. Ciertas metáforas pueden ser también elementos básicos del lenguaje filosófico, transferencias que no se pueden reconducir a lo propio, a la logicidad. Si fuese posible mostrar que se dan tales transferencias que habría que llamar metáforas absolutas, la fijación y análisis de su función enunciativa, conceptualmente irresoluble, constituiría una pieza esencial de la historia de los conceptos. Esto es Blumenberg. Por lo tanto, la historia de estas metáforas absolutas constituye una historia de los horizontes de sentido que serían el caldo de cultivo de los conceptos filosóficos. En esta línea y comprendiendo el término metaforología propuesto por Blumenberg, hacemos referencia a una teoría de las representaciones que el hombre crea de su existir y del mundo y a la función que éstas desempeñan de cara a la comprensión y organización de la vida y la realidad. La figura de la metáfora es fundamental si pretendemos comprender este particular modo de estar en el mundo del esquizofrénico. Las metáforas son entonces elementos ineludibles en la relación del hombre con la realidad,
porque posibilitan el acceso a lo inefable de la realidad, conformando una forma irreductible del pensamiento. Ese es el caso de las metáforas absolutas, aquellas que por su significación y por la parte de la realidad sobre la que ofrecen un tipo de conocimiento, nunca podrán llegar a conceptualizarse. La función de estas metáforas reside en dar respuesta a las grandes preguntas que suponemos que la especie humana no puede abandonar y que derivan precisamente de esa inadecuación entre el hombre y la realidad. Entre estas preguntas se encuentra la cuestión del sentido, en particular del sentido de la existencia. La validad de la metáfora absoluta estriba precisamente en que ofrece respuestas provisionales a las preguntas que no se pueden eliminar, posibilitando la explicación de ciertos aspectos de la realidad que no resultan penetrables de otro modo, debido a su carácter total. Las metáforas absolutas, siguiendo lo anterior, cumplen dos funciones complementarias. Una teórica, en tanto que abren horizontes totales y permiten explicar aspectos de la realidad que se escapan al discurso conceptual, y una pragmática, dado que a partir de la expresión de la totalidad y el consiguiente sentido que deriva de esta, resultan determinadas expectativas y patrones orientativos bajo los que se estructuran nuestros esquemas de comportamiento. En nuestra investigación queremos ampliar el uso de ciertas metáforas formuladas por el paciente para acercarnos a su padecimiento, que suele estar vinculado con la disolución del mismo y el sentido. Si la locura representa en cierta manera un aspecto fundamental de la existencia humana y nuestra forma de identificar e interpretarla en momentos y lugares concretos, dice mucho de los conceptos sobre la naturaleza humana que operan de forma tácita en una cultura concreta en un momento dado. Es por ello que los individuos que tienen experiencias de locura de primera mano están capacitados para realizar comentarios únicos de dichas vivencias y pueden suponer una contribución importante a la comprensión de estas experiencias, más allá de que dichas comprensiones sean voluntarias o involuntarias. Lo que en psicoanálisis se ha denominado realización simbólica resulta particularmente similar a la apuesta blumenbergiana de la metáfora, de cara a la mejora de la vida del hombre enfermo en su calidad de respuesta ante preguntas y situaciones existenciales de carácter no eliminable. Dichas metáforas se convierten así en una suerte de conceptos hermenéuticos que posibilitan a los individuos afectados por el trastorno de la esquizofrenia examinar su dolencia, que se acompañen y se rehabilitan a sí mismos. Nuestro trato con una realidad hostil mediado por la retórica nos proporciona conocimiento acerca de cómo son las cosas y sobre nosotros mismos. A partir de nuestra relación con lo que hay, acabamos por comprender qué tipo de ser somos. Un ser limitado, inadaptado, fáctico y gratuito, necesitado de un sentido y un equilibrio que ha de proveerse por sus propios medios. Cierro con estas dos citas que tengo en pantalla. Una es de Byung-Chul Han y la otra es de Martha Nussbaum, porque recogen buena parte de lo que sería una pretensión filosófica encaminada a un ámbito pragmático, como posibilidad de florecimiento incluso en lo que sería el invierno de la vida, que es la enfermedad, como decía Byung-Chul Han. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias, Angélica. Y bueno, vamos a pasar a la réplica. Por favor, Sandra Lucía, ¿nos puedes compartir? Angélica, muchas gracias por tu presentación. Quiero decir que al escucharte encuentro una riqueza muy, muy importante en términos de, bueno, en varios niveles, pero sobre todo hay un esfuerzo por tratar de hacer una crítica a la práctica biomédica y la manera en la que desde las prácticas biomédicas se conceptualiza la esquizofrenia, entendida en su sentido clásico como una forma radical de locura, ¿no? Eso a mí me parece que es una cosa muy, muy interesante que tú haces, ¿no? Esta crítica, y me parece más interesante el lugar desde donde lo haces, ¿no? Recurrir justamente a la metáfora, a la metaforología,
y a repensar desde una posición filosófica, básicamente desde una antropología filosófica, la condición humana. En ese sentido, me parece que haces un esfuerzo muy, muy importante y yo te lo agradezco porque creo que lo haces muy bien, ¿no? Y nos permites como ir, nos vas llevando de la mano para decirnos con lo que ocurre con la práctica biomédica y sobre todo abres la posibilidad de pensar de otra manera la condición humana y en este sentido el sufrimiento humano. Eso a mí me parece que es fundamental. Bueno, una vez dicho esto, que me parece que es importantísimo destacar, quisiera plantearte, y fui haciendo notas a lo largo de todo tu presentación, así que voy a hacerte unas preguntas que me gustaría que si tú quisieras irlas respondiendo después, y después quisiera también dejar a las compañeras que pudieran hacer algo, ¿no? Mira, respecto de la cuestión de la subjetividad o de la identidad del paciente esquizofrénico, o sea, ¿cómo se constituye una subjetividad esquizoide? ¿Sí? Me parece que por ahí lo pasas como por encima y después como que lo dejas de lado. Sin embargo, creo que es fundamental para todo lo que tú estás diciendo, porque a lo largo de tu crítica al discurso, no solo al discurso biomédico, sino a la práctica biomédica, respecto de las enfermedades mentales, vas tirando cada vez más hacia la necesidad de mirar, ¿no? Mirar al paciente, ¿no? No solamente estar pensándolo desde la práctica biomédica, las metáforas que se construyen desde la práctica biomédica, el lugar que se le asigna al paciente desde la práctica biomédica, incluso esto que resaltas de, bueno, sí, se reconoce el papel fundamental del paciente en el momento de la elaboración del diagnóstico, pero hasta ahí, ¿no? Después, una vez que está hecho el diagnóstico, el paciente es hecho a un lado, ¿no? Y entonces sí, ya vienen todos estos el antipsicótico, el estabilizador, el anti, ¿no? Que es este discurso de guerra en donde se está peleando justamente con una condición que es patologizada, ¿no? O sea, que no es por principio una patología, sino que es una condición que se patologiza, que es diferente, ¿no? Eso me parece que sí lo dejas muy claro y que creo que es importante. Entonces, aquí sí, ¿cómo se constituye una subjetividad esquizoide? ¿Desde dónde se constituye? ¿Cómo la constituye el paciente psiquiátrico o cómo se constituye desde la práctica biomédica? ¿Sí? Me parece muy interesante también esto que yo llamaría como el gesto fundacional de la psiquiatría, ¿no? Que es este desplazamiento desde que hace que el psiquiatra sea reconocido como un médico, ¿no? Y este desplazamiento del dominio de la práctica médica, que finalmente es ese proceso de patologización, ¿no? Es como de algo, digamos, una condición anormal en el cuerpo o material, por decirlo de alguna manera, se desplaza la práctica hacia la construcción o hasta hacia este gesto mediante el cual se empieza a hablar de una anormalidad del alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una anormalidad del alma, una anormalidad de la mente, que justamente da lugar a esta fundación de la psiquiatría como una disciplina biomédica, pero también da lugar al loco como un paciente, ¿no? Como un enfermo, no como un ser anormal, sino como un enfermo, o sea, alguien que finalmente no tiene por qué estar en la cárcel, sino en el hospital psiquiátrico. Y aquí veo que sí estás siguiendo como muy de cerca las teorías Foucaultianas. Bueno, este gesto fundacional me parece que es muy importante
sobre todo porque es lo que te va a permitir a ti justamente comenzar la crítica, ¿no? Comenzar la crítica desde donde lo estás, desde donde te estás parando, que también es otro desplazamiento que me parece muy interesante, que es la consideración de la metáfora no solamente en su carácter lingüístico, ¿no? O retórico, o como quieras llamarlo en ese sentido, sino básicamente conceptual. Y esto aquí me parece fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque además de los autores que tú mencionaste, creo que hay una autora que no mencionas, pero es una autora clásica, que es Susan Sontag, que justamente trabaja el concepto de enfermedad, el concepto de metáfora, ¿no? El concepto de la enfermedad y sus metáforas. Es una autora clásica, sus trabajos de hace 30 años, ¿no? Y está trabajando alrededor de dos condiciones, que son el cáncer, ¿no? Que tampoco es una enfermedad, o sea, es una condición física que tiene como muchas características aún hoy en día, ¿no? Pero cómo se conceptualiza, cómo se crean metáforas para hablar, ¿no? Del cáncer, ¿no? Culturalmente. Y cómo también se crean, y después también, 10 años después de ese trabajo, la misma Sontag que escribe acerca del VIH, del SIDA, ¿no? No del VIH, sino del SIDA. O sea, cómo también se conceptualiza culturalmente. Y aquí está el punto que yo extraño de tu trabajo. O sea, estás hablando de la metáfora y debajo de esa construcción, debajo del discurso metafórico, por supuesto, que hay connotaciones culturales, ¿no? Pero parece como que no das ese salto. Me da la impresión de que te quedas como en el límite y no incorporas esta parte cultural de la conformación de la metáfora para pensar, fíjate, por un lado, para pensar al paciente psiquiátrico, pero también desde el paciente en la conformación de su propia subjetividad, cómo se conceptualiza a sí misma, ¿no? La paciente esquizoide, la paciente esquizofrénica, la loca, ¿no? ¿Cómo se configura a sí misma subjetivamente a partir de qué metáforas? Si dices que esta parte se ha explorado poco, ¿no? La paciente, los pacientes, cómo crean sus metáforas, etcétera, para pensarse a sí mismas. Sí lo dices que se ha explorado poco, que se ha explorado mucho más la otra parte, ¿no? Y eso también puede tener que ver con incluso un prejuicio investigativo, ¿no? De que se investiga mucho más al campo disciplinar, ¿no? Que lo que se le permite a la paciente psiquiátrica pensarse a sí misma, ¿no? De lo que se le da de lo que se le deja pensarse a sí misma y constituir esas metáforas a partir de las cuales ella misma se piensa y constituye su subjetividad. Esa parte sí me parece como que está y no está, a veces parece que la tomas, pero a veces me da más la impresión de que la dejas como que la veo ausente, ¿no? Y también en este sentido, hablas de Aristóteles, que me parece muy, muy bien, ¿no? Finalmente, si hablamos de metáfora, tenemos que hablar en algún momento de Aristóteles. Me parece que extraño a Nietzsche, y yo creo que eso es fundamental ahí en el pensamiento de la metáfora. ¿Por qué? Porque una de las grandes aportaciones de Nietzsche respecto de la metáfora tiene que ver justamente con el carácter ficcional del lenguaje. O sea, cuando nosotros hablamos, ficcionamos, ¿no? Es decir, no existe, por decirlo de alguna manera, la idea de que hay un lenguaje estricto y un lenguaje literario, o sea, Nietzsche no se sostiene, ¿no? Porque al final de cuentas el lenguaje en su carácter ficcional es metafórico, ¿sí? Entonces el lenguaje es ficcional. Cuando nosotros hablamos, nos comunicamos, proyectamos, etcétera, etcétera, estamos construyendo ficciones, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, hay ficciones que son más idiosincráticas que otras, ¿no? Y ahí tú lo dices también, o sea, dices, bueno, se ha visto en algunos estudios que los esquizofrénicos, las esquizofrénicas, sí responden a las metáforas que no son tan así de soy Suiza o soy el tren, ¿no? Sino a estas metáforas más comunes sí responden, porque culturalmente
están ahí, ¿no? Entonces, ahí también nos habla de la confirmación de la subjetividad esquizoide, ¿no? Entonces, el carácter ficcional. Y esto ya me lleva a lo último. Podríamos hablar muchísimo de lo que dijiste, pero me gustaría dejar tiempo para que respondieras, pero también para que otras hablaran. A lo último, que tiene que ver con otra vertiente que yo creo que está muy presente hoy en día, que tiene que ver con cómo se piensa desde la vulnerabilidad, la resistencia y la configuración de mundos, ¿no? No desde los no patologizadas, las personas no patologizadas, pensamos a las personas patologizadas y cómo vamos a acompañarlas en su sufrimiento. Espérame, amor. Sí. Sino desde cómo las personas que sufren, ¿no? Asumen su vulnerabilidad, constituyen su subjetividad y tomen una posición de resistencia vital frente al mundo y en el mundo. Que me parece que lo que tú dices puede aportar muchísimo a eso, más que el acompañar, porque el acompañar otra vez nos pone en esa posición, si quieres, hasta de superioridad política o por lo menos, no sé, epistémica, ¿no? Qué sé yo, pero en un papel en el que justamente vemos al otro vulnerable como no una ciudadana habitante del mundo al 100%, ¿no? O sea, como que le estamos restando algo ahí, ¿no? Estamos acompañando al otro en su proceso, estamos acompañando al otro en su llegar a ser, estamos su visibilidad, su construcción de su subjetividad, acompañar en su sufrimiento, pero acompañar es una cosa y otra cosa es que la persona afectada, ¿no? Las personas, las comunidades, las individuas, ¿no? Los sujetos constituyan su subjetividad, se planten en su vulnerabilidad y desde su vulnerabilidad tomen una posición, ¿sí? Que hable de un mundo que están ellas mismas constituyendo. Sí, creo que esa parte sería muy, muy rica, pero bueno, ya no digo más. Si quieres decir algo, adelante, y claro que podemos platicar cuando quieras. Bueno, Sandra, te agradezco muchísimo esa lectura tan cuidadosa, esa atención que abre estas discusiones tan ricas y tan necesarias, no solo para este tema y lo que pretende alcanzar, sino justamente también para mi investigación. Esta primera pregunta que tú me haces con respecto a la subjetividad, ¿no es cómo es posible la subjetividad del esquizoide? Vincula buena parte de esas dudas que tienes, y acá parto de una afirmación que siempre me pareció maravillosa desde que la leí, de Byung-Chul Han, y es: narrar es ser, ¿no? Esa condición que por supuesto está presente en Nietzsche, como tú muy bien lo decías. Tal vez no indiqué dónde estaba hablando de Nietzsche mientras leía, porque me pareció un poco cargado estar dando todas las referencias, pero claro, tiene que estar presente, y está presente porque ya él lo había pensado así, efectivamente, ¿no? Nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, somos seres simbólicos, somos, de ahí la importancia de la cita de José Ortega y Gasset, que me parece maravillosa. Somos esos animales simbólicos, excesivos si se quiere, que en esa medida la única posibilidad de configurarse está determinada por una narración que además es ficcional, que viene justamente atada a esa transformación que hacemos de nuestras experiencias bajo la participación activa de la imaginación de la ficción, y además de cómo todo eso se introduce en una biografía, ¿no? En mi propia comprensión, lo que soy, está encarnada y se va manifestando en una biografía que también por eso mismo es histórica. En esa medida, es por eso que hago tanto énfasis de la necesidad de volver al paciente, ¿no? De superar esa injusticia epistémica, que es
característica del discurso biomédico, y no solo en el caso de las enfermedades mentales, eso lo vemos en todas, en la consulta más trivial médica, vemos esa injusticia epistémica manifestándose, ¿no? El paciente no tiene nada que decir de su padecimiento, aunque sea él el que lo esté viviendo. Justamente me parece que ahí es importante hacer el cambio de una noción de enfermedad a enfermo. No hay enfermedad, ¿sí? Lo que tenemos son sujetos que padecen ciertas circunstancias que afectan su vida, su biografía, de diversas además maneras, y es a ellos a los que hay que volver, justamente para que sea posible devolver lo que se les ha quitado. Pienso que justamente a partir del proceder biomédico y digamos lo fisicalista, lo que se ha hecho es deshumanizar justamente la comprensión de la enfermedad y al individuo en sí mismo. Volver al paciente es retornarle la posibilidad de construirse y de construir su identidad, que yo creo que en muchos casos no es posible. Buena parte del sufrimiento de las personas que padecen esquizofrenia ni siquiera es, podríamos decir, el delirio, ni siquiera podríamos decir es la alucinación, sino esa circunstancia que por supuesto es además social, ante todo social, en donde ellos no tendrán un lugar, porque de alguna manera esa ruptura es una ruptura que los distancia y los marginaliza, y es justamente eso lo que se pretende salvaguardar. Hay una subjetividad, hay una identidad, claro que la hay. ¿Cómo acceder a ella? Devolviéndoles la palabra. ¿Sí? El testimonio pienso que salva, les da la oportunidad en la medida en que pueden narrar esa circunstancia vital, exponer no solamente una situación entre muchas tantas posibles, un horizonte de sentido entre muchas tantas posibles, sino además le retornaría la posibilidad de, en ese reconocimiento, volver a construirse, volver a establecerse como un otro posible entre los demás. Esta reflexión me ha hecho pensar muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, en algún momento la homosexualidad fue vista como una enfermedad. Y lo que eso significó en el ámbito del sufrimiento de estos individuos, porque efectivamente hoy en día tenemos absolutamente claro que aquí no hay ningún tipo de alteración, ni anomalía, ni desvío, ni de falla, ¿no? Y el discurso biomédico no tiene nada que hacer ahí. Sin embargo, vimos cómo han sufrido, cómo sufrieron y cómo siguen sufriendo en muchos casos en virtud de una noción que patologiza esa circunstancia diferente y que la invalida. Y ahí es donde radica buena parte de ese sufrimiento, de ese padecimiento que es necesario, digámoslo, trabajar, abordar, digámoslo, comprender de una manera distinta. Justamente en la medida en que estamos hablando de esa posibilidad, ese digámoslo, el desvío, yo siempre lo matizo, porque no me parece un desvío, no hay una única manera de ser. Dentro de estas múltiples posibilidades de ser, por supuesto está la enfermedad. Claro, Susan Sontag ha sido una referencia constante, pero también ha sido un contrapunto también respecto de cómo ella comprende la metáfora, porque para ella la comprensión de la metáfora es distinta a la comprensión que aquí se propone, ¿no? Para ella la metáfora de hecho ha sido problemática en la medida en que ha construido y ha, digamos en muchos casos, potencializado ese imaginario social que recae fuertísimo sobre estos individuos que viven este tipo de experiencias. Entonces, si bien, por eso yo le decía, hay dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado está el lenguaje a partir del cual es posible salvaguardar y reivindicar esa subjetividad perdida, pero también el lenguaje puede hacer lo contrario. Y efectivamente funcionar, como está diciendo Sontag, sucede en el caso particular de lo que pasó con la tuberculosis, pero también lo que pasó con el cáncer, lo que pasará con el SIDA, ¿no? Eventualmente. Claro, digamos que esa es otra forma de verlo, pero la metáfora como yo estoy asumiéndola y digámoslo, aprovechándome un poco de todo ese potencial blumenbergiano, es distinto a como Sontag lo aborda en su propuesta. Entonces digamos que ahí está, digámoslo, ese contrapunto. No, de pronto no fue suficientemente evidente en el texto que presenté hoy ese carácter cultural y social que indudablemente está jugando un papel fundamental. Es decir, lo que pasa con la familia,
lo que pasa en el horizonte social, en cómo son vistos y son comprendidos. En muchos casos lo que está manifestando es una normalización de ciertos imaginarios y unas prácticas que operan desde esa normalización de esos imaginarios, en muchos casos sesgados y errados, ¿no? No, es que el esquizofrénico es violento, y normalmente lo que vemos es que probablemente sean más susceptibles ellos a ser víctimas que a ser victimarios, ¿no? No, es que el esquizofrénico es la representación máxima de la locura, ¿no? Y digamos lo que esto de alguna manera desconoce preguntas fundamentales en las que quise enfatizar aquí, como, ¿y qué pasa si es otro modo de ser? ¿No? Existió un tiempo en el cual los que hoy denominamos locos, o los que desde la modernidad empezaron a establecerse como locos, eran genios, o eran iluminados, o eran tocados por los dioses, o eran místicos, ¿sí? Incluso es sorprendente que grandes religiones, ¿no? Que han estado fundadas sobre ese tipo de sucesos, ¿no? Que podríamos decir extraordinarios y que probablemente la medicina también podría patologizar y explicar desde determinados puntos específicos, se permita también marginalizar e incluso patologizar estas mismas condiciones, ¿no? Hubo un tiempo en que no eran lo otro de la razón, no eran un problema. Por eso es tan importante ese punto que indica Foucault con Descartes, porque será un punto de inflexión importante para no solamente la patologización que posteriormente se hará de la locura, sino además su aislamiento, su encierro, ¿no? Ese punto ahí es supremamente importante, pero claro, cómo se entiende y cómo se aborda tiene una implicación directa sobre esas prácticas que afectan a todas estas personas. Con respecto a tu última pregunta de la vulnerabilidad, justamente yo pienso que lo que hace falta en nuestras sociedades es reivindicar la comprensión del humano desde ese carácter vulnerable, desde ese carácter frágil que puede dolerse, porque pienso que en nuestras sociedades positivas es justamente lo que se ha negado, ¿no? Hay que estar bien, hay que estar siempre bien, ¿no? Depende cómo de las cosas, la cuestión de la actitud, lo cual va poniendo, además sumado a ese paradigma y ese imaginario de la razón, una serie de cargas sobre todos nosotros, esquizoides o no, psicóticos o no, bipolares o no, es decir, además porque creo que los trastornos, todos estamos de alguna manera, si se quiere, trastornados, y así lo podemos ver, si así lo analizamos, pero digamos que sí tienen un peso muy fuerte y muy violento, si se quiere. Y me parece que ese peso que se le ha dado a la resiliencia también tiene que revisarse. Nos podemos doler y podemos estar mal, porque nuestra condición misma es una condición vulnerable y frágil que debería abrazar esa posibilidad. Ahí sí, como diría Sontag, ¿no? Es ese pasaporte que eventualmente vamos a usar, ¿no? Y que de pronto en muchas ocasiones vamos a usar. Nuestra condición es improbable, es frágil, y cambiar la comprensión del humano a partir de esta otra narrativa, pienso que libera a nosotros mismos y a otros a los que hemos cargado de una manera muy fuerte. Hay un texto maravilloso que se llama Desmorir, en el cual esta autora habla justamente de su padecimiento, en este caso del cáncer de seno, y en algún momento abiertamente denuncia el hecho de que en todas estas fotos de folletos de cáncer y demás salen todas estas mujeres con sus gorritos puestos, siempre rosaditas, sonrientes, no, con buena actitud, llamando pero niegan lo que la enfermedad misma es, niegan lo que la vivencia misma es. No, es que también estamos mal, es que también nos dolemos, es que también nos rompemos, es que, ¿no? Y justamente ahí está la posibilidad de la cura en el sentido heideggeriano, en el sentido en que tú enfatizabas, no tanto porque un médico venga y me cure, como si me liberara de algo. Muchos esquizofrénicos o denominados esquizofrénicos dicen de que me tendrían que curar a mí, no sé, ¿no? ¿Qué tal que no tenga que curarme de nada? Sino la posibilidad de la cura personal. Y realmente el camino es un camino, entre comillas, solitario, porque efectivamente es un camino de cuidado, ¿no? Justamente es el énfasis heideggeriano ahí. Pongo el lugar del acompañante,
porque nuestro entorno, que es también colectivo, tiene un impacto importante, por lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? De cómo ese entorno cultural, social, familiar, etcétera, tiene una incidencia, también lo puede tener en el camino de la cura, entendida como un encuentro de un nuevo sentido, de un nuevo horizonte, incluso en el marco de este mismo, entre comillas, desvío, de esa misma enfermedad, lo que Sachs llamaba esa reivindicación, esa maravilla del cuerpo que compensa y que abre nuevas posibilidades y nuevas formas de ser. Reconocerlo, descubrirlo y abrazarlo sería posiblemente, digamos, la idea más cercana a lo que podríamos llamar nosotros cura en muchos sentidos. Pero en ese camino pienso que es importante una compañía, cierta guía, no desde el papel superior de un conocimiento, nuevamente, sobre el que se sustente sobre el enfermo, sino más bien al contrario, ¿sí? Un acompañante que vaya de la mano del enfermo en algunos casos o de los individuos diferentes, y que digamos, lo que se subordine a esta experiencia en la medida en que lo escuche. Ahí digamos que haría justamente ese matiz. Habría muchas cosas más que hablar, Sandra, como tú misma lo dijiste. Quiero dejar un espacio pequeñito, así sea para otras discusiones, pero digamos que de esta manera trato de dar un poco respuesta a esos interrogantes que me planteaste, pero pues esto haría para extendernos mucho más. Muchas gracias. Adelante, Vianney, y luego Claudia Soledad. Muchas gracias, Angélica. Primero que nada, quiero felicitarte porque creo que tu abordaje de las metáforas desde Blumenberg es algo muy original. Yo he estado revisando varios estudios desde la filosofía de la ciencia, desde la sociología, de lo que es la perspectiva en primera persona en salud mental, y en ninguno de estos textos he encontrado algo semejante. Creo que es muy rico porque desborda la cuestión de las relaciones lingüísticas y va más allá, haciendo un reclamo por reconocer la legitimidad de las contranarrativas a la psiquiatría y del propio lenguaje de la locura. Y aprovechando que el seminario nos ofrece un espacio pedagógico, quisiera conocer cuál ha sido la ruta de construcción de tu trabajo. ¿Por qué? Porque en la maestría yo estoy trabajando algo paralelo que me interesa saber por qué las mujeres hablamos de lo que nos pasa, de nuestros malestares psíquicos, en un lenguaje totalmente ajeno al propio. Y me enfoco en otros padecimientos, el diagnóstico de trastorno límite de personalidad y el trastorno del espectro autista. Y te digo, aprovechando, quisiera tomar tu guía, tomar tus enseñanzas. Un problema que me he encontrado es cómo abordar las voces de personas con sufrimiento psíquico. Creo que hay muchos retos personales y hay muchas brechas epistémicas a las que una se enfrenta como filósofa. Dejar hablar en sí mismo me parece un problema metodológico, porque para dejar hablar se requiere de una metodología sensitiva, se requiere poner en el corazón de la investigación otras cosas que han quedado fuera de la filosofía tradicional. Hay que distanciarse de la frialdad de otros métodos y reconocer como pilares de la producción de conocimiento algunas cosas que voy identificando, ¿no? Conforme también te escucho. La intervención más que la indiferencia en el diálogo, el contacto más que la distancia, el interés y la intersubjetividad más que la neutralidad. Y también me parece, pero quisiera conocer cómo ha sido tu experiencia sobre la captación de la voz de las involucradas y cómo esto requiere la negociación del control sobre la información en los estudios. Porque pienso que para tener una perspectiva como la tuya, no podemos simplemente otorgar a las personas un estatus de informantes, sino como tal de participantes en plenitud en la investigación.
Yani, muchísimas gracias por tu pregunta y por tus palabras y ese también ese ejercicio súper juicioso de interlocución con el proyecto. Bueno, por un lado, ¿cómo llegué aquí? Nosotros llevamos ya varios años, bastantes, en la Universidad Javeriana, trabajando con el grupo de filosofía del dolor. Este grupo de filosofía del dolor viene consolidado mucho tiempo más atrás. Yo llevo trabajando con ellos cerca de 4 años, pero estamos hablando de un grupo que se consolidó desde hace más o menos 20, conformado por eh, neurólogos, neurólogas, psiquiatras, psicoanalistas, anestesiólogos, enfermeros, odontólogos. O sea, tenemos aquí un espectro súper amplio y por supuesto también pues, filósofos y filósofas que trabajamos ahí. Estos múltiples encuentros que además comenzaron sin ningún tipo de pretensión, es decir, era más un impulso por hacernos ciertas preguntas, justamente porque es que, como estaba indicando en el texto y como tú mismo lo refieres ahí otra vez, parece que falta un lenguaje para el sufrimiento, parece que no logramos acoger diferentes tipos de padecimientos escasamente, de pronto quizás con un mayor detalle el padecimiento corporal y eso, ¿no? Parece que se nos escapa y hablar del sufrimiento psíquico finalmente parece no ser posible. Y estas series de preguntas nos han llevado a una lectura constante de una gran cantidad de textos. Pero ante todo, lo maravilloso de este lugar de encuentro, de este lugar de diálogo, es que justamente se ha dado lugar a la escucha y a una escucha en donde en muchos casos también viene en primera persona, ¿no? Es decir, son experiencias de diferentes personas que hacen parte del mismo grupo y que han vivido determinadas circunstancias y por supuesto también está poniéndose en contraste con el discurso médico que pretende ser objetivo, distante, neutral y que en esa medida pareciera garantizar algo. Lo que hemos visto justamente es que en este tipo de escenarios, lejos de garantizar algo, lo único que hace es hacer más difuso todo al respecto del poder acceder a cierto tipo de comprensión de ese sufrimiento. Aquí digamos que el papel, por ejemplo, de la fenomenología ha sido súper importante porque la fenomenología ha permitido retornar justamente a la vivencia a partir del testimonio de diferentes pacientes, ¿no? de muchos órdenes. Tengo que decir que en términos de pensar el sufrimiento psiquiátrico y este tipo de trastornos, en este momento soy la única que lo está haciendo en la universidad. Realmente digamos que la mayor parte de las personas se han orientado por otro tipo de reflexiones. Hace poco una compañera se graduó del doctorado con un trabajo muy interesante sobre cáncer, pero digamos que han estado en otra línea, meternos en estos terrenos un poco más movidos del sufrimiento psiquiátrico. En este momento lo estoy haciendo yo en la Javeriana, pero como te indiqué también, Josefa Ros Velasco es una profesora española que ha trabajado muchísimo sobre la depresión particularmente, también desde Blumenberg, porque ella ha trabajado también desde la metaforología, ella ha trabajado la depresión y el aburrimiento, ¿no? Y el aburrimiento crónico, lo cual es interesante porque el aburrimiento normalmente no se habla mucho ni se quiere tener mucho en cuenta, pero ella lo ha trabajado y es interesante su propuesta, por ejemplo, y su alcance en el trabajo, por ejemplo, con ancianos en ancianatos. Normalmente nadie piensa en ellos y en esa soledad, en esas circunstancias y en ese aburrimiento crónico que puede suscitarse en escenarios como esos y que requiere una atención muy particular y volver sobre ellos a escucharlos. Entonces, digamos que ahí la fenomenología ha tenido un lugar importantísimo, el volver justamente a ese asunto de la vivencia, porque hay que devolver la voz a aquel que se la quitamos. Es fundamental. Aquí esto implica pensar nuevamente el historial clínico, por ejemplo. Sí, porque los médicos suelen decir, no, pero es que nosotros sí escuchamos, nosotros lo primero que hacemos es partir del testimonio. Sí y no. No, y el historial clínico es supremamente pobre en términos de vivencias, porque además en muy pocos casos en los historiales clínicos se registran efectivamente esas vivencias, esas experiencias, incluso esas metáforas que además pueden parecer absolutamente desacertadas e inaceptables para el que las está escuchando, porque desde su conocimiento se cancela la posibilidad de que así sea.
Entonces esto implica obviamente liberarse de una postura, de un lugar de conocimiento preponderante que justamente lleva no solamente a la justicia epistémica, sino además a la injusticia hermenéutica, ¿no? Que es el otro gran problema que hay a la base de todo ese tipo de asuntos, ¿sí? ¿Quién está capacitado para entender, para comprender, para decir, para hablar? Nunca ha sido el paciente. Y en esa medida es un escenario supremamente difícil. Por eso es que digamos que en este trabajo yo recurro muchísimo a varios de los testimonios de pacientes esquizofrénicos que han podido registrar sus vivencias. Es el caso, por ejemplo, de René, como les decía, la niña que escribe su diario, que ya es una mujer, que escribe su diario y que es recopilado por la psicoanalista Csikszentmihalyi Haye, que lo recogen en este libro de la realización simbólica. También está, por supuesto, el de Paul Williams, es uno de los más fuertes y reconocidos en este asunto. También está el de Klaus Gogger. Ellos han escrito, sus libros son una narración bastante detallada de todas estas vivencias. También está el testimonio de Nadine Tadaki, que además es filósofa, ella diagnosticada con esquizofrenia y habla de una manera también muy particular de esto. No en el ámbito propiamente de mi investigación, porque se trata de esquizofrenia, tengo un límite y es que acceder al paciente como tal es muy difícil y es muy riesgoso, ¿sí? Porque en determinadas circunstancias digamos, la psicosis, desde lo poco que se sabe, porque la esquizofrenia no se sabe mucho, pero en eventos determinados de psicosis, un cambio, una alteración, una modificación en la rutina puede generar un desencadenamiento de una crisis muy fuerte. Y pues por supuesto no me puedo arriesgar a generar ese tipo de reacciones. Sin embargo, aquí en Colombia, con un contacto que tenemos que trabaja en diferentes instituciones psiquiátricas, estamos accediendo a testimonios de pacientes diagnosticados con esquizofrenia que nos llegan mediados justamente por estas personas que son las que directamente trabajan con ellos. También para tener una visión un poco más amplia, más con el contexto nacional, específicamente colombiano. Pero digamos que eso sería el camino para el reconocimiento de ciertas voces en donde lo que estamos rastreando no son síntomas, sino experiencias, vivencias. Es decir, estamos alejándonos justamente, creo que ese es el lugar importantísimo y la libertad que puede darse la filosofía en este asunto. Y es que no estamos buscando síntomas, no estamos pretendiendo diagnosticar nada, sino estamos comprendiendo las vivencias desde las narraciones y la forma en que surgen particularmente y espontáneamente de aquellos que son diagnosticados con este tipo de trastorno. Ok, gracias, Angélica. Va Claudia Soledad. Bueno, gracias, Angélica. La verdad es que me parece muy importante desde dónde estás mirando, o sea, desde dónde estás, digamos, posicionada, ¿no? En los estudios que trabajas sobre la locura y específicamente la esquizofrenia, y la verdad es que voy a tratar de ser, no sé si me voy a dar a entender porque son muchas ideas que están dando vuelta en mi cabeza a propósito de mis estudios, pero no son, o sea, que tal vez son indirectos, no específicamente en el área de la psiquiatría como tú lo trabajas, pero porque yo soy filósofa, pero hago pues interrelaciones, digamos, de escrituras, de literatura, ¿no? Literatura de mujeres. Entonces, efectivamente, las literaturas de mujeres, escrituras de mujeres, a través de la historia uno se va dando cuenta que efectivamente es muy recurrente la figura de la locura, digamos, el fenómeno de la locura y las narraciones, justo a propósito de lo que tú decías de esta importancia y lo fundamental de narrarse y de narrar a otros, que implica también en este sentido, veo yo, como tú también lo decías, una ruptura con la racionalidad logocéntrica, ¿no? O sea, con esta estructura que se impone de pensamiento y de lógica y que efectivamente está ligada, como tú muy bien señalabas, con, bueno, así tangencialmente lo decías, con los discursos Foucaultianos en relación a cómo justo esta
esta visión, o sea, esta conceptualización biomédica, pues tiene parte, ¿no? Es parte de una estructura, ¿no? De estructuras de la modernidad, del sujeto de la modernidad, estaba pensando yo, y en ese sentido ese sujeto de dominio efectivamente tiene una práctica que es de aniquilamiento, y pienso ahí la materialidad de los cuerpos. Tú muy bien decías en una parte, este despojo, este despojar a los cuerpos que son, que devienen desde estas diferencias o desde este lugar que los posicionan en lo anormal, que viene haciendo todas estas subjetividades abyectas, y lo pienso en el siglo XXI, porque es muy fuerte darse cuenta cómo estas ideologías, porque yo lo leo desde ahí, siguen imperando, y me parece que es muy revolucionario este trabajo epistémico que se deviene, ¿cierto?, de la antropología filosófica. Y pues bueno, tú ya lo has dicho en Colombia, cómo lo estás viendo. Yo me pregunto, por ejemplo, no sé, en México, yo soy de Chile, ¿cómo se está dando este impulso? O sea, ¿qué tanto está transformándose esta forma de dominación de la biomedicina en términos en el ámbito de la psiquiatría? Porque es muy terrible darnos cuenta que muchos de sus sufrimientos y de los dolores que tú estás hablando devienen de esa estructura de violencia al final. Entonces, ¿cómo, si tú finalmente dejas a los sujetos despojados de su propia voz, como dices tú, cómo hacemos justamente esa transformación si viene desde ahí? O sea, no está por fuera, sí, está por fuera también, está a lo mejor desde otros códigos, pero ese es el núcleo, ¿no? El núcleo fuerte de roer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso, bueno, no estaba pensando, yo trabajo, o he trabajado más bien, o he estado pensando en la locura en términos de las mujeres históricamente, o sea, también es entender que esto es parte de una historia, esta historia conceptual, y en ese sentido, justo del disciplinamiento de los sujetos, pero yo también lo pensaba, estaba así como elucubrando, no sé si en ese sentido tú me puedes alumbrar, o a lo mejor puedes desde tu lugar, desde lo que has estudiado, pensar estas historias en relación justo a cómo los cuerpos de mujeres fueron desde los inicios. Pensaba yo al tiro en la línea psicoanalítica, pues asociados a estos cuerpos, a la enfermedad de los nervios, ¿no? A la histeria, ligado a una parte del cuerpo femenino, el útero, etcétera. O sea, todo esto que finalmente hace que se configure una subjetividad hegemónica, o sea, se quiere colocar a las mujeres en ese lugar de la subjetividad. Entonces también ese concepto de subjetividad es tramposa, porque al final, claro que a uno le quieren posicionar en una identidad, la identidad del enfermo mental, la identidad del sujeto que no puede por sí mismo. Y por último, el último, así como en relación a Churhan también, que tú lo decías, yo pensaba justo en las sociedades de rendimiento, pero además desde los inicios de la modernidad, cómo el sistema capitalista va a generar o modelar cuerpos que tienen que ser mercantilizados y que tienen que responder al sistema. Entonces yo no sé si desde ahí también, en estos cruces interdisciplinarios, también visualizan o ven algo mejor estos ámbitos, porque tiene que ver justo qué cuerpos se necesitan para que sean pues esta mano de obra barata, o sea, sujetos sanos, sujetos normales, qué sé yo, etcétera, etcétera, y cómo todos estos desviados, esto tienen que estar por fuera, ¿para qué? Para también no ser intrusivos al sistema, o sea, me pregunto yo, son como cosas que se me vienen. Entonces, en ese sentido, preguntarte justo si tienes en estos trabajos interdisciplinarios también has pensado o has posicionado una lectura desde este lugar de las mujeres. No sé si ves ahí diferencias, no sé, es que no sé si hay a lo mejor una lectura de género también, o desde una perspectiva feminista o no lo sé. Esa es como mi pregunta, y también estos alcances éticos y políticos a los que referías. Si a lo mejor puedes profundizar justo, porque es lo fundamental de transformar y de luchar contra estas lógicas biomédicas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, muchas cosas a decir aquí. Digamos que sí, de hecho, ha sido interesante que en el rastreo de toda mi investigación, de hecho, incluso desde el ámbito del discurso biomédico y su construcción, incluso las voces femeninas son muy pocas, ¿no? Es decir, predominan sobre todo los psiquiatras, los médicos, ¿no? Todos estos individuos, principalmente hombres, a los que se les da además particular credibilidad. Sin embargo, ha sido interesante porque en el marco de la resignificación y de la puesta en cuestión de estos discursos biomédicos, por ejemplo, Melanie Klein, ella
ella no era ni psiquiatra ni médica, pero ella tuvo un impacto indudable, fuertísimo, que ayuda a cambiar el panorama de aproximación específicamente psicoanalítica a la psicosis, sobre todo específicamente en niños. Ella logra desde su propuesta generar un cambio importante en la forma en que se comprendería posteriormente la neurosis, la diferencia de la neurosis con la psicosis, ¿sí? También, por supuesto, esta psicoanalista de las que les he hablado varias veces aquí, que es Seshe Haye, ella también tiene un lugar importante aquí, pero más allá de las voces que pueden resonar dentro de este tipo de puestas en cuestión, lo interesante es la forma en que justamente la mujer, y en la literatura esto ha sido muchísimo más evidente, se ha pronunciado respecto de la enfermedad. Por supuesto, Virginia Woolf ha sido indudablemente una referencia importantísima. Ya de hecho tiene un libro dedicado, un libro cortiquitico, pero un libro dedicado a la enfermedad, en donde, de la mano de otras muchas que podría aquí, por supuesto, enumerar, caracteriza un retorno justamente a eso que me interesa, a la vivencia, a la experiencia, desde lo que podría denominarse una sensibilidad distinta, que lejos de recaer, digamos, en estereotipos simplistas, de todas formas sí parece apelar a un modo de estar en el mundo que quizás nos caracteriza a nosotras las mujeres, ¿no? Martha Nussbaum ha sido bastante insistente en eso. Nosotros hemos estado insertos en estas estructuras violentas, como tú lo decías, pero además estructuras violentas mayoritariamente patriarcales, masculinas, que además que por esa misma razón se narran desde la guerra, se narran desde el conflicto, ¿no? La solución de los conflictos es justamente un conflicto más, una confrontación violenta. Dice Nussbaum, ha faltado justamente el punto de vista de la mujer y darle la voz a una mujer que pueda desde esa otra forma de experimentar y de ver el mundo quizás apelar a una opción distinta. Por eso es que es tan importante y me parece tan interesante la propuesta de Nussbaum de la filosofía como florecimiento, ¿no? Porque además del carácter pragmático que tiene, que además también se le reconoce muchísimo a Virginia Woolf, ¿no? Mi lucha es pensar y con pensar hacemos cosas. Esa no es una lucha violenta, si se quiere. Es una contraposición en donde un tipo de racionalidad práctica se halla anclada necesariamente a la emocionalidad, se halla anclada necesariamente a la sensibilidad y se halla anclada necesariamente a la vivencia, que es fundamental en eso que estaba indicándole ahorita Vianney, que es el devolver la voz, y con ello la humanidad y con ello los cuerpos, porque todo esto ha sido trastocado. Lo que tú estás diciendo, Claudia, es completamente cierto. Dentro de estos panoramas contemporáneos hay que tener un cierto tipo de cuerpo y a través de ello una cierta condición que nos haga susceptibles de ser reconocidos porque podemos ser productivos, pero también porque podemos ser ese objeto de deseo y de consumo y de intercambio en esta sociedad extremadamente positiva de la fórmula del agrado, ¿no? Que tanto cuestiona, por supuesto, Han, que tanto cuestiona Mario Perniola, ¿no? En todas estas cuestionamientos que hacen a estos modelos, a estas ideologías, porque en eso también estoy de acuerdo, de la comunicación contemporánea, de esa banalización perversa en donde además se estructuran un cierto tipo de imaginarios de cuerpos de lo normal y lo anormal, que además se consumen de manera completamente irreflexiva y de ahí que sean particularmente totalitarias y violentas, ¿no? Y que perpetúen estas estructuras de las que tú misma vienes hablando y seguramente de la que tú sabes mucho más que yo. En ese camino, claro, fíjate que la indicación a la histeria es evidente, ¿no? La histeria como una enfermedad femenina, ¿no? Lo interesante de la histeria es que de forma muy similar a como lo denuncia Sass con respecto a la esquizofrenia, fue también una invención. Ahí el trabajo de Didier Huberman me parece absolutamente lúcido y maravilloso,
porque en la exploración de lo que significó la constitución de la Salpêtrière, ¿no? de estos institutos, de estos asilos, la histeria además es una puesta en escena, ¿no? Tiene un carácter absolutamente teatral que termina caracterizando un tipo de existencia, ¿no? Que es el de la mujer, y además fundándola nuevamente, otra vez, desde un tipo de noción de desvío, si se quiere, ¿no? Y esto ha sido supremamente problemático. Sí se han hecho múltiples intentos por cuestionar este tipo de discursos biomédicos dentro de la misma medicina. Eso digamos que es interesante y es algo que sí hay que reconocer. En este momento hay una gran cantidad de posturas que son reconocidas simultáneamente, además particularmente en el ámbito de la esquizofrenia, porque lo que ha tenido que aceptar la medicina en nuestro siglo es que casi nada se sabe de la esquizofrenia. O sea, lo que se diga finalmente se mueve en el ámbito de la creencia, de la suposición, como decía Sass, y eso ha tenido problemas en el tránsito que ha pretendido hacer hacia la histología y la fisiopatología, porque no hay ningún tipo de muestra que pueda llegar a decir contundentemente, no, mire, es que esto es lo que pasa en el cerebro. No, hay aproximaciones, hay posturas que indican un lugar de surgimiento en determinadas circunstancias de la infancia en determinados momentos, hay otros que hablan de otro tipo de incidencia cultural, social, química, farmacológica, ¿no? Con respecto a la esquizofrenia, creo que eso ha sido una ventaja, si se quiere. La imposibilidad de conceptualizar claramente la esquizofrenia ha representado, a pesar de todo, y representa, y creo que es una cuestión que hay que aprovechar, la posibilidad para repensar todos los discursos sobre los que ha pretendido montarse esta narración y conducir a unas nuevas posibilidades. La esquizofrenia es un enigma y los médicos así la ven. De nuevo, eso me parece que es una ventaja, ¿sí? Justamente porque escapa a ciertas pretensiones y debe escapar a ciertas pretensiones de saberes que quieran imponerse o que quieran, digámoslo, subordinar o orientar cierto tipo de prácticas. En mi investigación hay unos guiños y unos acercamientos al alcance político, social, económico, obviamente a todo el ámbito sociocultural sobre el cual se estructura este tipo de discursos, pero por supuesto, ya profundizar más en ellos creo que va para otra tesis de doctorado, ¿no? Es decir, ese sería otro de los temas a tratar, es decir, otra tesis completa puede ser específicamente ese asunto que tú estás acá refiriendo, porque es súper complejo de múltiples aristas y requiere de un tratamiento además histórico, ¿no? Que tiene que ser, digamos, lo que en este momento desborda particularmente mi investigación. Siento el compromiso de, sí, hacia el final de la investigación, hacer algunas reflexiones respecto de estos temas, pero de nuevo manteniéndome de todas formas en el límite saludable de lo que puedo desarrollar desde la propuesta, que es difícil justamente porque la esquizofrenia es este enigma. Pero claro que es un asunto que se tiene que hablar, ¿no? El tipo de cuerpos que tienen los locos, ¿no? Cómo la neurosis ha correspondido a una enfermedad masculina en muchos casos y la histeria a la femenina, cómo se ha generado una sistemática de subjetivación de los individuos en la negación de sus discursos, en la negación de su voz, ¿no? En el proceso del diagnóstico. Eso es uno de los asuntos más críticos de este tipo de preguntas cuando uno se enfrenta a estos temas. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues sigo reiterando y yo creo que todas lo están reiterando, que es un tema muy interesante el que planteas, Angélica. Aquí en el chat, Ani Verónica dice un cálido saludo desde Colombia, ¿no? Y más abajo, Sandra Ramírez nos comparten dos textos maravillosos que tocan lo que Vianney mencionó en su participación. La mujer enferma, de Joana Hedda, y Archivo de los sentimientos de Anne Betovich, ¿no? Sí.
Ok, bueno, ahorita la única manita levantada es la mía. Quisiera decir algunos comentarios y unas dudas, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a esto de cuál ha sido el cuerpo modelo que ha utilizado a lo largo de la historia de la psiquiatría, ¿no? ¿Cuál ha sido el cuerpo que ha utilizado la psiquiatría? Efectivamente, historiadoras psiquiátricas o psicoanalistas o desde esta formación feministas han señalado que el modelo corpóreo, el modelo que sería biológico, la base biológica para entender la enfermedad mental ha sido las mujeres, ¿no? O sea, Freud, todos los fundadores del alienismo, de luego el psicoanálisis, la psiquiatría, han utilizado como modelos las mujeres, ¿no? Entonces hay una historiadora, seguro ya la conocen, Chetler, que menciona como un dato, bueno, no un dato, más bien un fenómeno histórico, ¿no? Que ha sido a lo largo de la historia de la psiquiatría como presente, que es este doble criterio de diagnóstico, ¿no? Ella, estudiando como varios a partir de casos claves históricos, pero también como todo el desarrollo del psicoanálisis y la psiquiatría, ha visto que existen diferentes criterios de salud para los hombres y para las mujeres, ¿no? Hay una evaluación a partir de la dicotomía del género que parte de estereotipos, y algo muy, muy, muy importante que yo creo que es esta crítica, ¿no? A esta biologización de la enfermedad mental que yo pienso que tú estás planteando, ¿no? Como una crítica a eso, es que pues utilizan a las mujeres como esa base de esa biologización, ¿no? Entonces, esta frase que plantea el feminismo de para las mujeres naturales es destino, pues se vuelve como fuerte, ¿no? Dentro de este contexto, porque, por ejemplo, las respuestas psíquicas como la depresión, ¿no? Dicen estas historias feministas de la psiquiatría, los intentos de suicidio, etcétera, que en situación de estrés sistemático, por ejemplo, la guerra, son consideradas por diversas disciplinas de la salud mental como reacciones normales, ¿no? Comprensibles, ¿no? En una guerra, obviamente, alguien va a tener un estrés postraumático, ¿no? Sin embargo, en el caso de las mujeres hay un patrón, ¿no? Que es justo lo que tú planteas, como esta injusticia epistémica e injusticia hermenéutica, ¿no? En donde estas situaciones de estrés sistemático, por ejemplo, la violencia doméstica, ¿no? Que estas psiquiatras feministas han planteado que puede ser una situación tan estresante como la guerra, porque es violencia sistemática cotidiana que destruye el yo, la persona. Cuando las mujeres tienen unas respuestas psíquicas incluso sanas frente a una situación de estrés, ahí sí se patologiza, ¿no? Ahí no, la psiquiatría no ha propuesto, o más bien ha propuesto categorías que patologizan, como este tema de que, ¿cómo se llamaba? Había una enfermedad mental que ya la quitaron del DSM, pero como el masoquismo, ¿no? O sea, como que nos gusta sufrir a las mujeres, ¿no? Y esta visión encaja perfectamente con el biologicismo que caracteriza la psiquiatría en general, ¿no? Las causas de los trastornos mentales son intrínsecos a las personas, ¿no? Los síntomas psíquicos que presentan las mujeres son intrínsecos a su naturaleza femenina, lo que decían, la histeria se construye a partir del útero y desde los griegos, ¿no? Es una historia muy, muy antigua. Y yo pienso que es muy importante lo que tú planteas, ¿no? Porque justo plantear el tema de la experiencia desde la metáfora es plantear que las enfermedades mentales, tal vez y bueno, como decías, el ejemplo más claro es la esquizofrenia, ¿no? No hay una causalidad, ¿no? O sea, no se ha descubierto una causalidad. Entonces, las enfermedades mentales, cuando se plantean desde la experiencia y todo lo simbólico y el cuerpo, como decían ustedes, ¿no? Claudia, y en las anteriores participaciones, pues realmente es muy importante porque se critica esta visión biologicista que la enfermedad mental es intrínseca, así como la histeria es intrínseca a las mujeres. ¿Y qué pasa con eso?
se está negando un tema de violencia sistemática muy fuerte contra las mujeres, que en México, bueno, no sé si sepan, pero hay 11 feminicidios al día y no pasa nada, ¿no? Ningún feminicida es se mete a la cárcel, ¿no? O sea, está muy fuerte. Sí. Entonces, eso era como yo creo que esta Chesler y algunas feministas se pueden retomar, ¿no? Porque es como muy importante lo que plantean. Ahora yo tengo otras dudas, 2 dudas. La primera, más bien, bueno, sí, medio duda y como reflexión. Me quedó muy grabado lo que decías de cómo utilizar la metáfora. Bueno, yo soy bióloga, no estudié filosofía de la ciencia, pero no tengo tanta formación filosofía fuerte, ¿no? Entonces, si hago una aberración, discúlpenme, ¿no? Porque no tengo esa formación. Pero me llamó muchísimo esta propuesta que decías, que desde la metáfora se pudieran construir puentes, no conceptuales, sino desde lo que todo el ser humano tiene, de lo simbólico, ¿no? Del sentido de la vida, ¿no? Y entonces desde ahí entender desde la metáfora, por medio del testimonio, que dándole la voz a la persona que tiene catalogada como con trastorno mental, pues entender la ontología de su mundo, ¿no? Hacer un puente, entiendo con esto. Mi duda es, no se está, o sea, en el momento de decir el hecho de devolver la voz, no nos estamos también colocando como aquellas personas, o sea, también hay como una división entre una ontología del mundo normal y una ontología no normal, y entonces también se está, aunque se trata, claro, es mucho más humano que no sea un informante o que no sea una cosa, que no se cosifique el enfermo, pero no se está reproduciendo otra vez una injusticia hermenéutica o una injusticia, no sé cómo se llamara, de vivencia, ¿no? De que solo existe una manera de vivir en este mundo y entonces pues, tenemos que tejer puentes para entender lo extraño, ¿no? Esa es mi duda, ¿no se está reproduciendo? ¿Y cuál era la otra? En el siglo XX, más allá de la crítica social que hizo la antipsiquiatría y que ya se puede cuestionar mucho, yo creo que, bueno, mi duda es, ¿por qué no retomas estas experiencias de los antipsiquiatras, que justo la premisa de la que parten y de la que trabajaron directamente en una práctica médica con pacientes esquizofrénicos, es que cualquier persona que trate de ayudar a una persona diagnosticada así está también enferma mental, ¿no? O sea, ellos plantearon que por ejemplo, en el hospital donde trabajó, no sé si Cooper, otro de los antipsiquiatras, que eran de formación médicos y eran psiquiatras, tienen toda esa perspectiva, ¿no? Y toda esa formación, ellos planteaban que las enfermeras, bueno, en el pabellón que él dirigió, las enfermeras, todas las personas que estaban dedicadas al cuidado y a la sanación de las personas con esquizofrenia, tenían que aceptar eso. O sea, tenían que aceptar que ellas estaban incluso más o igual de enfermas que las personas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se retoma esta experiencia si en ese lapso de tiempo sí fue exitosa, ¿no? Hubo poca reminiscencia, no sé cómo, de que regresaran al hospital. Y sobre todo, bueno, ahí se plantea como lo del doble, no sé, enganche, o sea, como el doble discurso, y es lo que provoca una cuestión como la esquizofrenia, ¿no? Entonces, esas son mis 2 dudas. Igual yo no, o sea, sí me gustaría mucho saber lo que piensa sobre todo de la primera. Y bueno, gracias. Gracias, Jimena. Sí, digamos que es una muy buena pregunta la primera, porque me permite hacer esa aclaración. Es supremamente recurrente el decir, bueno, pero nos está cayendo en otro tipo de oposición o nos está de alguna manera profundizando, solo que de una manera quizás un poco más matizada, en esa oposición entre lo normal, lo anormal, ¿no? Y la exclusión de eso extraño. Digamos que el hablar de construir puentes desde la metáfora no es para mantener esa oposición, sino justamente para resolverla.
porque de alguna manera lo que tenemos que entender es que esa condición frágil que nos caracteriza a todos, porque si bien por un lado los seres humanos somos un animal simbólico, pero además somos, si se quiere, un animal enfermo o propenso a enfermar, en tanto que frágil e imprudente, elementos que para mí son fundamentales en la comprensión del hombre, del ser humano, y es esa condición frágil, improbable, y la condición simbólica. Si partimos de esta circunstancia, las metáforas nos permiten evidenciar justamente ese doble carácter humano que justamente resuelve la oposición y que pone al denominado loco no más allá de la alambrada, sino justo aquí conmigo, porque en ese sentido la locura es otra posibilidad de lo humano. Es decir, de hecho, dice Jorge Ortega y Gasset, el ser humano es el hijo loco, es el hijo de la loca de la casa. El ser humano, esa condición fundamental, es simbólica, es una condición extravagante que no permitiría bajo ninguna circunstancia de la oposición entre el cuerdo y el loco, ¿sí? O la razón y la sin razón. Por el contrario, estaría buscando resolverla. Si bien en algunas partes del texto se siente no ese ellos y nosotros, es justamente para enfatizar luego en el retorno a nosotros, ¿sí? No a ellos opuestos acá, los sanos estamos aquí, porque además no concibo, para mí la noción de salud es absolutamente abstracta. Por supuesto, la de salud mental me parece que también es absolutamente abstracta, me parece que eso no existe ni es posible de sostener, y en esa misma medida, por eso es que ese carácter simbólico del humano me ayuda justamente a tejer esa propuesta, ¿sí? Lejos de recabar ahí. Perdón, Angélica, perdón por interrumpirte. No, es que ya van a ser las 6 y no podemos rebasar. Nos prestó el instituto el espacio, entonces para cerrar un poquito, perdón. No, tranquila. Pues simplemente yo diría eso con respecto a lo que decías. Y con respecto a la última pregunta, tocaría revisar, porque esa patologización radical en todos los puntos también me parece problemática, ¿no? Porque justamente lo que estamos tratando es de superar una necesaria patologización de ciertas dimensiones o formas de operar diversas, en vez de reconocer la diversidad como una forma, una posibilidad más de lo humano. Rápidamente, aunque podríamos decir mucho más. Ok, bueno, pues lástima, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo, Angélica, toda la reflexión, también a cada una de las compañías que estuvieron participando y nutriendo todo esto. Y antes de que se vayan, no se vayan a ir, queremos hacerles una invitación, recordarles que la próxima sesión de esta línea de investigación es el 21 de abril, y se va a presentar un trabajo que tiene como título La necropolítica y su relación con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Ojalá que puedan estar, va a estar a cargo de Stephanie Ernestina Herrera, y ojalá puedan invitar a más compañeras y sobre todo nutrir esta red que luego en filosofía, pues la voz ha estado en los hombres y casi no ha habido como espacios para que podamos compartir el gran trabajo que cada una está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, les agradecemos y bueno, no sé si Vianney quiera decir unas últimas palabras, si no ya acabaríamos con esto. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias a ustedes por su presencia. Vianney, ¿no? En nombre de la red, a todas, Vianney se tuvo que ir ya, pero ok. Gracias. Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un abrazo desde Colombia. Muchas gracias a todas.